Ana, es un honor saludar ahora a Jeffrey Sachs, uno de los economistas más comentados, más destacados, más seguidos en el mundo. Este profesor de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Columbia, director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, nos atiende a esta hora. Y Ana, la primera pregunta, obviamente, es reconociendo que está en Colombia en un momento tan importante, ¿cómo ve el futuro económico de Colombia con Gustavo Petro como presidente? Good morning, Professor Sachs. Thank you very much for your time today at W Radio. And since you are in Colombia right now and everything that's happening with the new president, the first question would be, how do you see the economic future of Colombia with Gustavo Petro as the new president? We're here to celebrate, and I think that President Petro has put forward very positive and very exciting ideas, really for a peaceful and inclusive Colombia, and one that is going to accelerate its economic development. I was visiting in the Pacific region in recent days, meeting with mayors and citizens and academics, and there's a lot of excitement, a lot of belief that this country can really move forward, and I'm very excited too. Están acá para celebrar la posesión del presidente Gustavo Petro. Él cree que el nuevo mandatario de los colombianos tiene ideas muy emocionantes y positivas alrededor del tema económico. Tiene una idea de una Colombia en paz, más inclusiva, que van a acelerar en su punto de vista el desarrollo económico. Nos cuenta que en los días recientes visitó la región pacífica de nuestro país, estuvo con alcaldes, ciudadanos, académicos y pudo percibir cierta emoción por parte de las personas y una creencia de que el país puede avanzar. Quiero preguntarle al profesor Sachs sobre uno de los anuncios del nuevo gobierno y conocer su opinión. El nuevo gobierno piensa reemplazar los ingresos energéticos del país. Ese es el 50% del ingreso de Colombia, el petróleo, el gas, pero especialmente el petróleo. Nos ingresa muchísimo dinero por cuenta del petróleo. El nuevo presidente quiere poco a poco reemplazarlo. ¿Él cree que hay cómo reemplazar ese ingreso al plazo inmediato? Professor Sachs, we want to speak to you about one of the promises that the new government has made, and it's in terms of replacing the energetic money that Colombia receives, specifically from oil, gas. Colombia receives huge amounts of money from oil and gas, and the president wants to replace it. Do you believe that it's possible to replace this income of money, as the new president-elect has said? Well, every country in the world now has to change the energy system because that is the key to combating the climate change, which is causing so much harm all over the world. So just yesterday, the United States Senate passed a law to incentivize wind power, solar power, hydropower. The good thing about Colombia is it's got everything in renewable energy, so much sunshine, so much wind potential, hydroelectric power, that this is not only feasible, it's going to be a very dynamic part of the Colombian economy, but also all through South America in the years to come. But I have to say that what President Petro explained yesterday is being said by every country in the world because this is a global energy change that is needed for global climate safety.
Es una problemática o algo que se ha propuesto en casi todos los países del mundo, si no todos los países del mundo, porque nos dice que es una obligación cambiar el sistema energético para combatir el cambio climático. Es algo que se ha vuelto absolutamente clave para disminuir el daño en el mundo que puede causar el cambio climático. Ayer nos pone el ejemplo del Senado de los Estados Unidos, que pasó una ley para incentivar energías más sostenibles que vienen del sol, del viento, y nos dice que Colombia tiene todo este potencial con un sol brillante, con mucho aire, poder hidroeléctrico también para sacar energía del agua, lo cual lo convierte en una potencia en este sentido y puede convertirse en un factor muy dinámico en la economía colombiana, pero no solo en Colombia, sino también en otros países de la región para los días venideros. Nos dice que el presidente Petro explicó ayer lo que han dicho todos los países en el mundo y este cambio global energético que se necesita para contrarrestar el cambio climático. Escuchen ustedes al doctor Jeffrey David Sachs, uno de los economistas de mayor prestigio en el mundo. Quiero preguntarle, Ana, sobre impuestos. Se viene hoy mismo, arranca el trámite en el Congreso de una reforma de impuestos, una reforma tributaria, donde obviamente van a ser gravados, tendrán que pagar mayores impuestos los que más tienen, los que más dinero tienen, los que pueden pagar más impuestos. Hay quienes dicen que eso podría poner en peligro la productividad y sobre todo el empleo. Es decir, que si a los ricos se les pone a pagar a las empresas más impuestos, las empresas seguramente o reducen empleos o le trasladan ese impuesto al consumidor. ¿Eso es verdad o eso es un mito y leyenda? Today, Professor Sachs, the first topic of conversation in Congress will be taxes, a tax reform which plans to impose bigger amount of taxes to those who make more money. Some people believe there is a risk at doing this, a risk about productivity and employment, because when companies face this new tax, they are going to either reduce employment or transfer these new taxes to consumers. Do you believe that this is true, that a tax reform like this would end up harming productivity and employment, or do you believe this is more of a myth for those that are scared of a tax reform? In general, the taxes are needed so that the government can ensure quality education, quality infrastructure, all the things that are needed for good jobs and for truly an inclusive society. So every country needs to have a strong tax base so that it can provide the vital social services, education, healthcare, and infrastructure for a strong economy. So in this sense, taxes are necessary. I am very confident also, since your new government will have one of the most respected finance ministers in the whole world, Jose Antonio Ocampo, who is world-renowned and world-respected and a close colleague of mine. I know that he will help to guide a tax policy that is productive and that supports a dynamic and fair economy. But this is a very important measure because governments need the revenue so that they can ensure the education, the healthcare, and the infrastructure of the country. En general, los impuestos son necesarios para que un gobierno pueda garantizar estos servicios sociales como lo son la educación, la infraestructura y pues esos buenos trabajos que se necesitan en una sociedad inclusiva. Así que el país necesita tener una base de impuestos bastante fuerte para poder prestar esos servicios de salud, de educación, de infraestructura y en ese sentido tener una economía sólida. Así que nos dice
dice que son absolutamente necesarios y hay que tener confianza en el gobierno, sobre todo por la elección que tuvo el presidente Gustavo Petro de José Antonio Ocampo para liderar esta cartera. Dice que es uno de los economistas más respetados a nivel mundial y está muy capacitado para liderar esta reforma que él espera que sea justo para todos. Dice que es un colega de él muy respetado, así que por eso tiene mucha confianza en la reforma que va a adelantar el nuevo gobierno. Señor Sachs, su vinculación con Colombia lleva ya buen tiempo. Su interés por el desarrollo del país se tradujo en la creación de instituciones que han trabajado en el desarrollo. El hecho de que el nuevo ministro de Educación sea Alejandro Gaviria, una persona que trabajó con usted, es una garantía de que se va a aplicar un criterio de desarrollo para la educación en Colombia? Professor Sachs, your link with Colombia is extensive at this point. It's been, there for quite some time. There's institutions that have been created with the mindset of development. And the question would be, the Minister of Education is going to be Alejandro Gaviria. Do you believe that this is a guarantee that the principle of development is going to be, the back topic, the background of the Ministry of Education? I can tell you how thrilled I am that Alejandro Gaviria will be the Minister of Education. He's a wonderful person. He has been a wonderful colleague of mine in the work on the Sustainable Development Goals. And he knows, and his colleagues know, that education is the single most important investment. Really, I want to underscore it, the single most important investment for Colombia and, in fact, for any country. And we have had a chance to meet a couple of times in the last in recent days, and I know that he will be extremely active and innovative in ensuring that quality education is available for all Colombians. It's very exciting, and it's an extremely important portfolio. Puede decir que está muy emocionado de que Alejandro Gaviria haya sido escogido como ministro de Educación. Dice que es una persona y un colega maravilloso. Ha trabajado en lograr estas metas de desarrollo sostenible y así que él y otros colegas saben muy bien que la educación es la inversión más importante que puede hacer un país, y lo reitera, es una inversión muy importante que puede hacer Colombia o cualquier otro país. Se reunió un par de veces con él en los últimos días y es una persona muy activa, es un innovador y él puede decir que va a trabajar para conseguir educación de calidad disponible para todos los colombianos. Él es un estudioso del caso de Venezuela. Inclusive lo documentó muy bien con otro colega suyo en el pasado, con el economista Ricardo Hossman de la Universidad de Harvard. La pregunta concreta, Ana, es el miedo a que Colombia termine como Venezuela. Algunos observadores, sobre todo en tiempos de campaña, hacían ese paralelo. Cuidado que Petro puede llevar a Colombia a un escenario como el de Venezuela, que sería algo terrible por lo que vemos está viviendo Venezuela después de su transformación. ¿Cuál es la diferencia entre Colombia y Venezuela? You have also dedicated a lots amount of time, Professor Sachs, to studying the situation in Venezuela. We believe you did it along another economist, Ricardo Hossman. And speaking about Venezuela and Colombia, there is, a scare. Specifically during the campaign era, a lot of people believe that Gustavo Petro, or would say that Gustavo Petro could take Colombia to an economic scenario like the one we see in Venezuela today. And the question would be, do you believe that this is possible, or more than that, what is the difference between Colombia and Venezuela and the future so that, Colombia doesn't end up like Venezuela? Thank you. That's a very complicated topic because, first of all, Colombia is not going to end up like Venezuela, but we should understand
that Venezuela's crisis was caused in significant part by the United States, actually. This is a little surprising, but unfortunately the United States took an extremely aggressive position against Venezuela and even supported a coup attempt many years ago and then put harsh sanctions on Venezuela. This was done for domestic U.S. political purposes, not because of what Venezuela was doing, but because of domestic U.S. politics. So I have believed that the United States unnecessarily divided Latin America. I want to see Latin America more united, and I want the United States not to put sanctions on countries that create such economic crisis. This is not going to happen in Colombia, and the sanctions against Venezuela, in my opinion, should be taken off so that there can be normal business, normal relationship, and refugees can go back to their country in Venezuela in a functioning economy. Nos dice que es un tema bastante complicado. Colombia no va a terminar como Venezuela, pero hay que entender que la crisis de Venezuela se causó en gran medida por los Estados Unidos. Es sorprendente, pero desafortunadamente Estados Unidos tuvo una posición muy agresiva en contra de Venezuela, apoyó incluso un golpe hace unos años e impuso sanciones muy fuertes en contra de Venezuela, y esta decisión la tomó por propósitos domésticos dentro de la política interna de los Estados Unidos. No lo hacía por Venezuela o por decisiones que haya tomado Venezuela, sino simplemente por propósitos políticos domésticos, y eso lo que causó es que Estados Unidos dividiera Latinoamérica. Así que él quiere ver una región más unida, que Estados Unidos no ponga más sanciones en los países para no generar este tipo de crisis, algo que él no cree que vaya a pasar en Colombia. Esas sanciones en Venezuela se deben levantar, se deben quitar para que la economía de ese país empiece a funcionar con normalidad, los negocios se puedan hacer con normalidad y los refugiados vuelvan a ese país. Él se muestra muy optimista de lo que puede ser el futuro del proyecto político y ya en la presidencia de Gustavo Petro, de la presidencia de Gustavo Petro. Pero ¿qué tanto depende todo eso de la realidad económica internacional que cada día se ve más complicada? You sound, Professor, very optimistic about the future of Gustavo Petro's presidency. But how much of this future being a good future, depends on the economic reality of the world? That every day we're seeing that it's toughening it up a little bit more. This is exactly correct. The world situation is not good right now. Again, mainly because of politics, not because of economics. There should never have been a war in Ukraine. It did not have to happen. The United States and Russia should have negotiated with each other, but the United States refused negotiation. There should not be tension between the United States and China, but unfortunately the United States is putting too many criticisms and sanctions on China. And so there's too much tension in the world. We need cooperation. If there is more cooperation, more peace, less sanctions, less pressure, less aggressive U.S. foreign policy, we actually will have a better world economy and a better prospect for development. Es correcto, la situación económica mundial es muy mala en este momento, pero no se debe a la economía, se debe por las decisiones políticas que se han tomado en el mundo. No debería haber una guerra en Ucrania ahora mismo, eso no debió pasar. Estados Unidos debió negociar con Rusia, algo que la negociación fue rechazada por Estados Unidos. Hay una tensión entre Estados Unidos y China en estos momentos porque Estados Unidos ha hecho muchas críticas a China, también ha implementado muchas sanciones en contra de ese país, así que hay mucha tensión en el mundo. Se necesita más cooperación por parte de los países para que de esa forma haya más paz, menos sanciones y una política menos agresiva por parte de los Estados Unidos a los otros países del mundo. Eso para él podría mejorar la economía mundial.
Ayer se habló mucho de unidad latinoamericana y de hecho el presidente del Congreso pues habló sobre la posibilidad de compartir una moneda en la región. ¿A él le parece buena idea? Yesterday they spoke a lot about Latin America unity, and even the president of the Congress spoke about the possibility of having one currency for different states in Latin America. What do you believe about this? Do you think this is possible? Is it a good idea? Well, that's an idea that would be a long way off. We're quite far from that. But what is the right idea is much closer cooperation in Latin America. The region has been divided for many reasons, including the United States. The region needs to come together to be more unified for sustainable development. And if there can be more political unity and more cooperation, then there will be more financial and monetary cooperation as well. A single money is a long, long way off, but what could happen much more quickly is much more collaboration and cooperation among countries. And for that, we need to end this division over Venezuela, as I mentioned, the division over Cuba, and many other divisions that often have their root in the United States rather than division in the region itself. Es una idea que va a tomar tiempo, es algo que se va a desarrollar o se podría desarrollar en un tiempo largo. Estamos lejos de eso, pero lo que es una idea mucho más cercana es generar una cooperación latinoamericana mucho más estrecha. Ahora mismo vemos una región dividida por muchas razones y muchas de esas razones es a causa de los Estados Unidos, así que él quiere ver una región mucho más junta, unificada, para un desarrollo más sostenible, una unidad política para cooperar en temas financieros y monetarios. Una sola moneda lo ve lejano, lo que ve mucho más rápido es una colaboración, una cooperación entre países, pero para eso se debe terminar la división por Venezuela, por Cuba y otras razones que se derivan en los Estados Unidos más que dentro de la región. Esta es la última pregunta, last question, abusando del tiempo del doctor Sachs. Hay quienes pensamos, Ana, que la guerra contra las drogas se perdió. ¿El cual recomendaría sería el camino a seguir? Se habla de despenalización, de legalización, en fin. Si él coincidiera con nosotros que esta guerra la perdimos, ¿qué recomienda hacer? Dr. Sachs, this would be the last question. Some of us believe that the war against drugs is lost. If you were to agree on this, what would be your recommendation? Some people speak about decriminalization. Some people, there's different solutions on the table. But what would be your recommendation if you were to agree that the war against drugs is lost? What would be the path forward? Absolutely, the war on drugs, the way it was fought as a military operation, has been a disaster for Colombia, for Bolivia, for Mexico, for the Caribbean, because it militarized all of the countries, created a lot of violence, a lot of gangs, a lot of war. And the core of the problem, of course, was the use of drugs in the United States, especially by the poor people and the underclass, and the fact that those people did not get help. They did not get social services. They did not get public health services to help them avoid becoming addicted or to help them cope with their drug use. And so this war, which is really a public health crisis in the United States and a social crisis in the United States, was turned into a military crisis all through Latin America. It has failed. We need a new approach. The approach has to be based on demilitarization and on social and public health policies in the United States to reduce the use of drugs, to reduce the number of people that become addicted,
by giving them better hope, better jobs, better opportunities. This was always a social crisis. It should never have been turned into a war. Dr. Sachs, thank you very much for your time, for your comments on the near future of our country. And please have a very better and good stay in our country. I always do. So good to be with you. Thank you. Muchas gracias. Gracias, profesor. Adiós. ¿Qué dijo el profesor Sachs al final, Ana? Dijo que absolutamente fracasó la forma como se peleó esta problemática de la droga. Fue un desastre para Colombia, para Bolivia, para México, para el Caribe, porque militarizaron todos los países y eso generó y creó violencia en la región, pandillas y guerra. El centro del problema era y sigue siendo el uso de las drogas en los Estados Unidos, especialmente por parte de las personas menos favorecidas, los pobres de clase baja, y no los ayudaron, no les suministraron servicio social, no les dieron salud y no los ayudaron a evitar que se convirtieran en adictos o a que lidiaran esta adicción. Así que esto fue lo que generó esta guerra, porque siempre fue una crisis de salud pública en los Estados Unidos, una crisis social en los Estados Unidos, y lo convirtió en una crisis militar en Latinoamérica, y por supuesto que eso fracasó. Hay que abordarlo de una nueva manera, y esa manera es desmilitarizar este problema y enfocarlo en que es un problema social y de salud, de políticas en los Estados Unidos, para así reducir ese uso de las drogas en el país, disminuir el número de personas adictas en los Estados Unidos, que tengan un mejor empleo, mayores esperanzas, oportunidad. Así que esto nunca, lo que fue una crisis social, se debió convertir en una guerra. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.